El embargo de 60 años terminó. Los humidores se abrieron en masa y millones de consumidores norteamericanos obtuvieron por fin acceso legal a los tabacos más mitificados del planeta. En el papel era el momento definitivo para la industria del tabaco premium. En la realidad fue el inicio de una profunda decepción colectiva. ¿Por qué una apertura comercial tan esperada generó un desencanto tan generalizado? La respuesta no es que el tabaco cubano sea intrínsecamente malo, sino que 6 décadas de prohibición total construyeron una leyenda de tal magnitud que ninguna hoja cultivada en la tierra habría sido capaz de sobrevivir al impacto con la cruda realidad del mercado actual. El mercado del tabaco cubano es un campo minado. Nos encontramos ante un escenario dominado por las falsificaciones masivas, un control de calidad alarmantemente inconsistente y marcas de renombre global que se limitan a vivir de una herencia histórica que dejaron de ganarse legítimamente hace décadas. Dentro de este panorama coexisten dos realidades brutales: un grupo de puros que se aprovecha descaradamente del mito para sostener precios desorbitados y, por otro lado, una selecta minoría de vitolas tan extraordinarias que justifican cada centavo de su sobreprecio y cada año de espera. Para entender el negocio actual, debemos analizar los datos objetivos detrás de las etiquetas doradas. Existen 6 puros cubanos que hoy en día explotan la nostalgia del consumidor sin ofrecer un valor real a cambio, mientras que otros 5 sostienen el peso real de la leyenda. Es momento de desmantelar la estructura comercial de estas marcas y poner nombres específicos sobre la mesa. Comencemos con el primer objetivo de este análisis, el Romeo y Julieta Mille Fleurs. Hablamos de la marca cubana más vendida en todo el mundo, un titán comercial que sostiene su estructura financiera sobre hitos del pasado, como el icónico cigarro desarrollado en honor al consumo diario de Winston Churchill. Esta herencia histórica posee un peso corporativo real, pero es precisamente en el Mille Fleurs donde ese peso se transforma en una penalización directa para el comprador. Con un precio de venta al público que oscila entre los 20 y los 25 dólares por unidad, este cigarro se presenta bajo el formato de Mareva o Petit Corona, una opción pequeña, de fumada rápida, comercializada estratégicamente como la puerta de entrada accesible al portafolio premium de la marca. ¿Qué es lo que realmente recibe el consumidor cuando enciende este puro? La analítica de su rendimiento revela una fumada de intensidad ligera, plana y carente de la complejidad estructural que el nombre de la etiqueta promete. Los datos técnicos de construcción muestran un tiro aceptable y una combustión regular. Sin embargo, el perfil aromático se limita a notas de tabaco genérico con un leve matiz de cedro, rematado por un posgusto tan breve que desaparece antes de que puedas evaluar la experiencia. Cuando pagas 25 dólares en la categoría de puros cubanos, estás compitiendo directamente contra vitolas que ofrecen transiciones claras entre sus tercios, evolución de sabor y una densidad que exige atención. El Mille Fleurs no cumple con ninguna de estas condiciones. El consumidor no está pagando por la calidad del tabaco que tiene entre los dedos. Está subsidiando la reputación acumulada de la marca a través de un producto que no hace nada para sostenerla de forma independiente. El segundo caso de estudio nos lleva al Montecristo Open Eagle. Montecristo representa uno de los nombres más respetados en la agricultura y manufactura de La Habana. Pero la línea Open es el resultado directo de una corporación que intenta forzar su producto en un segmento de mercado, para el cual nunca fue diseñada. Habanos S.A. desarrolló y lanzó esta gama con un objetivo puramente comercial: captar a un perfil de consumidor más joven y casual que demandaba una experiencia cubana más dócil y rápida. El Open Eagle, una vitola de galera conocida como Geniales, se vende a un precio que ronda los 25 a 30 dólares por unidad, posicionándose como una alternativa premium y moderna. El problema radica en la ingeniería del producto. Para lograr esa supuesta accesibilidad, la línea Open utiliza una liga de tabacos de menor fortaleza y de un proceso de envejecimiento acelerado. El resultado técnico es un cigarro que opera como una versión diluida y deslavada de la identidad clásica de Montecristo. Los análisis de fumadores experimentados coinciden en un diagnóstico claro: el Open Eagle es un humo plano, unidimensional y desprovisto de la profundidad que justifica el pago de un arancel premium. La construcción física cumple con los estándares exigidos y el tiro es fluido, pero el sabor es prácticamente inexistente en términos de evolución. Si inviertes 30 dólares en un cigarro cubano, el producto debe ofrecer un desarrollo sensorial complejo.
El Open Eagle fue diseñado específicamente para garantizar que eso nunca suceda. Representa la disculpa formal de una marca legendaria por su propia complejidad. Avancemos hacia la tercera vitola que debes evitar, el H. Upmann Magnum 46. Esta casa es una de las más longevas de la industria. Fundada en La Habana en 1844 por un banquero alemán, cuyo entusiasmo por el tabaco lo llevó a establecer su propia fábrica. Hoy en día, el Magnum 46 es la expresión que utiliza esa herencia centenaria de la manera más agresiva en su mercadotecnia, mientras ofrece el menor retorno real de inversión sensorial. Con un precio comercial de 30 a 35 dólares por unidad, se promociona como un eslabón contemporáneo arraigado en la tradición. Su cepo de 46 teóricamente permite una mayor concentración de hojas de tripa, lo que debería traducirse en un flujo de humo más fresco, lento y cargado de matices. En la práctica, el Magnum 46 entrega un perfil lineal, predominantemente cremoso y suave, que los registros de cata describen de manera uniforme como agradable pero plano. La construcción es firme y el tiro no presenta obstrucciones, pero los sabores se estancan en una combinación de crema, cedro suave y un dulzor tenue que jamás evoluciona hacia notas más complejas o profundas. En el mercado cubano actual, un desempeño simplemente aceptable no es suficiente para validar un costo de 35 dólares. Si analizamos el catálogo de la misma fábrica, el H. Upmann Connoisseurs A se sitúa en un rango de precio similar y entrega una complejidad marcadamente superior, utilizando la misma materia prima y la misma mano de obra. El Magnum 46 se ha convertido en el puro que compras cuando necesitas la etiqueta de que has fumado un cubano, no cuando buscas entender las razones científicas por las cuales el tabaco de esa región cobró relevancia mundial. El cuarto error comercial en el mercado actual es el Partagás serie de número 5. La fábrica de Partagás es reconocida por producir algunos de los cigarros con mayor carácter y fortaleza de la isla. Dentro de su portafolio, el serie de número 4 es considerado un estándar de la industria por su equilibrio y potencia. El número 5, por su parte, es un formato de menor longitud que intenta condensar esa misma experiencia en un tiempo de fumada reducido, un objetivo de diseño que fracasa de forma sistemática en su ejecución técnica. Este puro se vende en los estantes por un valor de 25 a 30 dólares, comercializándose bajo la premisa de ser una versión optimizada para tiempos modernos del icónico número 4. La lógica de producción parece sólida, pero la física de la combustión del tabaco contradice su viabilidad. El perfil característico de la serie D de Partagás es denso, terroso, de fortaleza alta y altamente complejo. Características que requieren un tiempo físico y una longitud de barra determinados para desarrollarse de manera progresiva. El número 4, con una duración promedio de 50 minutos, otorga al tabaco el espacio térmico necesario para alternar sus componentes aromáticos a medida que avanza la línea de quemado. El número 5, al limitar la experiencia a unos 30 minutos, interrumpe este proceso de destilación natural exactamente en el punto donde el cigazarro comenzaba a mostrar su verdadero valor. Las evaluaciones técnicas detallan que el primer tercio resulta agresivo y carente de balance, el segundo tercio apenas insinúa la complejidad de la liga, y luego la fumada termina abruptamente. Estás pagando 30 dólares por un cigarro que consume la mayor parte de su vida útil intentando encender sus motores aromáticos. La recomendación económica y técnica es directa. Adquiere el número 4 y otorga al tabaco el tiempo que la hoja exige para su combustión correcta. La quinta posición de puros a evitar la ocupa el Bolívar Royal Coronas. Dentro del portafolio global de Habanos S.A., Bolívar está catalogada como la marca de mayor fortaleza y cuerpo. El Royal Coronas es, desafortunadamente, la vitola de formato robusto hacia la que gravitan los consumidores que buscan iniciarse en la marca, lo que genera una introducción equívoca a la identidad del fabricante. Su costo en el mercado se sitúa entre los 25 y los 30 dólares. El perfil genético de Bolívar se compone de notas oscuras, minerales, terrosas y una concentración nicotínica elevada, cuando esta combinación de hojas se introduce en un formato de dimensiones generosas. La cantidad de aire y la gestión de la temperatura permiten que esa fuerza bruta se refine en complejidad. En las dimensiones del Royal Coronas, la concentración de calor transforma la potencia en saturación. Quienes se inician en el tabaco cubano a través de esta vitola suelen reportar una experiencia amarga, picante y con un balance térmico deficiente en el último tramo. Esto no se debe a deficiencias en la materia prima de Bolívar,
sino a que las proporciones físicas de este formato no conceden a la liga el espacio dinámico necesario para expresarse de forma equilibrada. Si se examina el bolívar belicosos finos, disponible a un precio equivalente, se observa la misma liga de tabaco pero implementada en un formato campana que altera por completo la dinámica del flujo de humo, entregando un rendimiento impecable. El Royal Coronas es el ejemplo perfecto de una excelente selección de tabaco confinada en una arquitectura equivocada. El sexto y último cigarro que capitaliza la leyenda sin aportar valor real es el Punch Punch. La marca Punch ha operado en La Habana desde el año 1840 y la vitola que lleva su mismo nombre ha sido considerada históricamente el estandarte de la casa. Sin embargo, en la actualidad es el producto que más decepciones acumula entre los fumadores que basan su compra en las expectativas del nombre. Con un precio de venta de 25 a 30 dólares, esta corona gorda se posiciona como la definición absoluta del carácter punch. El problema real es que ese carácter específico, de fortaleza media, matices amaderados y un dulzor sutil, es ejecutado con mayor precisión, consistencia y riqueza por al menos media docena de puros de marcas competidoras dentro del mismo rango de precio. El talón de Aquiles del Punch Punch se encuentra en sus métricas de fabricación. La inconsistencia en la resistencia al tiro es un problema reportado con una frecuencia inaceptable para un producto de este costo. Puros excesivamente apretados, tiros obstruidos y quemadas diagonales se presentan de manera reiterada. Cuando la construcción de una unidad específica es correcta, el sabor es simplemente aceptable, sin elementos memorables. A un nivel de precio de 30 dólares por unidad, las fallas estructurales de construcción no son un inconveniente menor, representan el colapso total de la propuesta de valor del producto. Hemos analizado con datos rigurosos los 6 puros cubanos que se sostienen sobre la inercia del mito comercial. Ahora es momento de cambiar la perspectiva del análisis hacia la otra cara de la moneda. Aquellas 5 vitolas específicas que, mediante consistencia técnica, procesos de manufactura diferenciados y un rendimiento excepcional en cada tercio, explican la existencia de la leyenda y justifican cada dólar exigido en el mercado global. ¿Cuál es el secreto técnico que separa a un puro que simplemente explota su nombre de uno que redefine la experiencia del consumidor? Para comprender cómo la industria del tabaco cubano llegó a este punto de fragmentación técnica, debemos abandonar la mitología romántica y examinar los datos crudos de producción, logística y economía global. El colapso en la consistencia de los puros que integran la lista de exclusión no es un accidente geográfico, es la consecuencia matemática de una corporación estatal, Habanos S.A., intentando exprimir al máximo su propiedad intelectual frente a crisis estructurales severas. Entre los años 2020 y 2025, la región de vuelta abajo sufrió una combinación destructiva de factores, el impacto directo de huracanes de gran categoría que arrasaron con la infraestructura de las casas de curado de tabaco, una escasez crónica de fertilizantes y combustible debido a la crisis energética interna, y una fuga masiva de torcedores experimentados que abandonaron las fábricas estatales en busca de mejores condiciones económicas en el extranjero. La respuesta de la industria ante la caída drástica en la disponibilidad de hoja de alta calidad no fue reducir la producción para preservar el prestigio. La estrategia consistió en elevar los precios de manera uniforme y acelerar los tiempos de procesamiento. Es aquí donde se manifiesta el contraste absoluto entre el marketing de la exclusividad y la realidad de la cadena de montaje. Para mantener las cuotas de exportación de marcas con alta demanda masiva como Romeo y Julieta o Montecristo, se flexibilizaron los criterios de selección de la capa y se redujeron los tiempos críticos de fermentación. Cuando enciendes un Romeo y Julieta Mille Flors y te encuentras con un sabor herbáceo, plano y amargo, no estás experimentando el terroir cubano. Estás experimentando las consecuencias químicas de un tabaco que fue empaquetado antes de que el amoníaco residual de las hojas se evaporado por completo. La disparidad en el control de calidad se vuelve aún más evidente al analizar el fenómeno, o de las falsificaciones sofisticadas y el desvío de producto. La propia escasez de puros auténticos en los canales oficiales generó un mercado negro tan lucrativo que, según estimaciones de analistas de la industria aduanera, por cada puro cubano genuino que se vende en los mercados internacionales, existen al menos 4 unidades falsificadas de alta regalía circulando en circuitos comerciales paralelos.
Lo alarmante para el consumidor moderno es que la falsificación ya no se limita al burdo engaño de la venta playera con cajas de tapa de cristal. En la actualidad, las redes de falsificación operan con cajas clonadas de manera idéntica, sellos holográficos oficiales robados de las propias imprentas estatales o replicados con tecnología de escaneo láser, y tabaco proveniente de regiones no reguladas que se introduce descontrabando en los canales de distribución. Esta saturación de producto fraudulento debilita la confianza del comprador y convierte la adquisición de vitolas estándar en una ruleta rusa financiera, donde pagas tarifas de lujo por hojas de procedencia dudosa, frente a esta degradación sistemática de los escalones de entrada. La existencia de los 5 puros que justifican su inversión se vuelve un fenómeno de resistencia técnica digno de estudio e ingeniería inversa. Tomemos como punto de partida el Cohiba siglo VI, para entender por qué este cañonazo cuesta entre 40 y 50 dólares y por qué su rendimiento difiere tan drásticamente del de un puro genérico. Debemos desglosar su proceso de manufactura exclusiva en la histórica fábrica de El Laguito. A diferencia de cualquier otra marca del portafolio cubano, las hojas de seco y ligero destinadas a la línea clásica y la línea 1492 de Cohiba son sometidas a una tercera fermentación en barriles de madera fina de roble. Este paso adicional no es un adorno publicitario, es un proceso bioquímico preciso durante la fermentación estándar. Las bacterias descomponen los compuestos nitrogenados y los azúcares de la hoja bajo condiciones controladas de temperatura y humedad. Al introducir una tercera fase de fermentación prolongada, los niveles de nicotina y resinas pesadas se reducen de manera drástica, eliminando los taninos agresivos que causan la aspereza en la garganta. El resultado organoléptico es medible, una densidad de humo superior y una suavidad sedosa que permite la manifestación de notas complejas de miel, frutos secos y cacao sin la interferencia de notas picantes descontroladas. Además, la materia prima para Cohiba proviene exclusivamente de las 5 mejores vegas finas de primera de los distritos de San Juan y Martínez y San Luis, en la zona de vuelta abajo. Estas plantaciones cuentan con microclimas específicos donde la composición del suelo, rico en minerales y con un drenaje óptimo, produce hojas con una elasticidad y concentración de aceites esenciales que no se replican en ninguna otra parcela de la isla. Cuando el consumidor paga la tarifa asignada al siglo VI, está adquiriendo un protocolo de refinamiento químico y agrícola que las marcas de volumen simplemente no con permitirse aplicar a sus productos masivos. El segundo baluarte de consistencia técnica es el Montecristo número 2, una vitola de galera conocida como Pirámides. Su arquitectura física presenta un desafío que expone de inmediato la competencia técnica del torcedor. A diferencia de un formato cilíndrico estándar, el torpedo exige una distribución decreciente de la tripa y una colocación geométrica perfecta de la hoja del ligador para garantizar que el canal de aire permanezca uniforme a lo largo de toda la longitud del puro, estrechándose de manera concéntrica hacia la perilla. Un error milimétrico en el empaquetado de las hojas, en la zona de transición hacia la punta, genera un tapón insalvable o, por el contrario, un tiro excesivamente suelto que sobrecalienta el humo. La genialidad del Montecristo número 2 radica en cómo aprovecha la física de los fluidos a su favor. A medida que el puro se consume y el frente de combustión avanza, los aceites esenciales destilados por el calor viajan a lo largo de la barra de tabaco. Al llegar a la sección cónica de la boquilla, el volumen disponible para el paso del humo se reduce drásticamente, actuando como una boquilla de aceleración o efecto Venturi. Esto condensa las partículas aromáticas e intensifica de manera exponencial la percepción de los sabores pesados como el café tostado, el cuero y el chocolate oscuro en el último tercio de la fumada. Mientras que el Montecristo Open Eagle diluye su identidad en un formato plano y con tabaco inmaduro, el número 2 utiliza su estructura cónica para exprimir la riqueza de una liga madura, convirtiendo el tramo final en una exhibición de potencia controlada que ninguna vitola cilíndrica de la misma marca es capaz de igualar. Desplacémonos ahora hacia el análisis del Partagás serie de número 4, el robusto por excelencia de la industria. En un mercado donde la inconsistencia en el tiro y el peso de los puros es una queja constante, el serie de número 4 se destaca como una anomalía de regularidad estadística. Esto se debe a la implementación estricta de moldes de compresión de alta precisión y al uso de máquinas de control de tiro por succión en las galeras de la fábrica de Partagás antes de la colocación de la capa.
Cada lote de tripas es pesado de forma individual, para asegurar que la densidad del tabaco responda con precisión al cepo 50 del cigarro. El formato robusto ofrece la relación de aspecto ideal para puros de alta fortaleza. Al mantener un diámetro amplio en una longitud contenida de 124 milímetros, la temperatura de combustión en el núcleo del puro se mantiene en un rango óptimo de estabilidad térmica, impidiendo que los aceites de las hojas de ligero, responsables de la fortaleza y provenientes de la parte superior de la planta, expuesta directamente al sol, se quemen a una velocidad excesiva y generen notas acres o carbonizadas. Esto permite que el consumidor experimente una evolución limpia desde las notas iniciales de madera y pimienta negra hacia un segundo tercio dominado por la untuosidad del cuero y la tierra húmeda, culminando en un cierre de alta intensidad que nunca satura los receptores sensoriales debido a la correcta circulación del flujo de aire. El serie de número 4 demuestra que cuando la estandarización industrial se aplica con rigor en la mesa del torcedor, el resultado es un producto predecible, confiable y plenamente justificable en su costo. En el extremo opuesto del espectro de dimensiones, pero compartiendo el mismo nivel de excelencia ejecutiva, se encuentra el H. Upmann Half Corona. Este puro representa un triunfo absoluto de la microingeniería tabaquera sobre las tendencias comerciales del gigantismo. Diseñar un cigarro de apenas 90 milímetros de longitud, con un cepo 44 que ofrezca una fumada evolutiva en menos de 25 minutos, requiere una precisión milimétrica en la composición de la liga. Si se introdujera un porcentaje excesivo de hoja de ligero en una longitud tan corta, el puro resultaría insoportablemente amargo y caliente desde la primera bocanada debido a la proximidad inmediata del frente de fuego con la boca del fumador. Por el contrario, un exceso de hojas de volado o seco entregaría un humo insípido y de combustión descontrolada. La solución técnica integrada en el Half Corona consiste en una selección rigurosa de hojas de seco de la zona de partido, reconocidas por su excelente combustión y su perfil aromático dulce y sutil, combinadas con una fracción mínima de ligero finamente fragmentada para aportar estructura sin saturación térmica. Esta configuración física permite que el cigarro alcance su temperatura óptima de funcionamiento de manera casi instantánea, entregando desde la primera aspiración ese perfil clásico de crema, galleta y frutos secos característico de la casa alemana, manteniéndose estable y sin acumulación de alquitranes amargos hasta que los dedos del fumador tocan el borde de la ceniza. Es la demostración empírica de que la calidad y la complejidad no están indexadas al volumen de tabaco consumido, sino a la genialidad matemática de su diseño interno. Finalmente, debemos desarmar el éxito del Bolívar Belicosos Finos. Como se estableció previamente en el diagnóstico del Royal Coronas, la liga de alta fortaleza de Bolívar es una fiera difícil de domar dentro de una arquitectura convencional. El Belicosos Finos soluciona este conflicto dinámico adoptando el formato campana, un diseño que presenta una longitud de 140 milímetros, combinada con un cepo 52 que se reduce de forma gradual hacia la punta. La física detrás de esta vitola es fascinante. El cuerpo ancho del cigarro permite la inclusión de una cantidad significativa de hojas de ligero de la más alta potencia procedentes de la zona de Sluisis, proporcionando el cuerpo denso y la fortaleza telúrica que el aficionado a Bolívar demanda. Sin embargo, debido a que el cuerpo se va estrechando sutilmente hacia el extremo superior, la velocidad de paso del humo se regula de forma natural, actuando como un filtro térmico que enfría la corriente de aire antes de que impacte el paladar. Esta deceleración térmica impide que la alta concentración de nicotina y aceites esenciales sature los receptores papilares del consumidor, permitiendo percibir las capas subyacentes de cacao amargo, turba, especias exóticas y una dulzura mineral profunda que de otro modo quedarían sepultadas bajo una sensación de quemazón lineal. El Belicosos Finos no mitiga la fuerza de Bolívar, la organiza geométricamente para que el consumidor pueda apreciarla en toda su magnitud tridimensional. La evidencia física y los datos de producción destruyen la noción de que todos los puros que salen de las fábricas de La Habana comparten el mismo valor intrínseco. La industria opera bajo una estructura dual. Por un lado, utiliza sus marcas de volumen para absorber las deficiencias del sistema agrícola actual y maximizar los márgenes de beneficio mediante productos simplificados. Por el otro,
Preserva sus procesos de alta escuela y sus mejores materias primas para alimentar un núcleo selecto de vitolas que se niegan a ceder ante la presión de la demanda masiva. La verdadera línea divisoria del mercado no está trazada por el precio impreso en la factura, sino por el rigor técnico aplicado en la mesa de rolar. Frente a este escenario de contrastes radicales y realidades ocultas tras el humo, queda una interrogante fundamental por resolver para el consumidor que busca optimizar su inversión. ¿Cómo se traduce esta división estructural en la economía real de los distribuidores y cuál es el verdadero costo de producción que Habanos S.A. oculta detrás de cada etiqueta dorada? La disección técnica del portafolio cubano nos conduce a la última frontera de este análisis investigativo: la traducción del conocimiento anatómico y estructural en decisiones financieras inteligentes en el mostrador del distribuidor. De nada sirve comprender las sutilezas de una tercera fermentación bacteriana o la física de fluidos del efecto Venturi en una vitola pirámide si, al momento de enfrentar el humidor, el consumidor sigue desarmado frente a las tácticas de manipulación psicológica de las cadenas minoristas. Para romper de forma definitiva el ciclo de explotación económica basado en el mito, el comprador debe implementar un protocolo de adquisición estrictamente racional, fundamentado en la verificación empírica y la diversificación estratégica de su capital de fumada. El primer pilar de esta guía de acción directa es el establecimiento de un filtro de inspección física riguroso en el punto de venta, un procedimiento que denominaremos el protocolo de auditoría de humidor. La industria del lujo ha adiestrado al consumidor para que asuma que un precio elevado es sinónimo de un control de calidad infalible. La realidad estadística del tabaco cubano actual demuestra lo contrario. Cuando te encuentres ante una vitola elegible, como el Partagás serie de número 4 o el Montecristo número 2, tu primera línea de defensa no es la observación de la anilla, sino la evaluación táctil de la densidad del tabaco. Debes aplicar una presión ligera y uniforme con las yemas de los dedos pulgar e índice a lo largo de toda la longitud del puro, prestando especial atención a dos zonas críticas: la sección inmediatamente inferior a la banda y la base del cigarro, si detectas un punto excesivamente duro, conocido en la jerga de galera como un nudo o empaquetado denso de hojas de ligero. Estás ante una alta probabilidad de un tiro obstruido que arruinará la dinámica térmica de la combustión. Si, por el contrario, percibes zonas esponjosas o huecas, falta de tripa, el cigarro sufrirá de una combustión acelerada que elevará la temperatura del humo, amargando el perfil aromático de forma prematura. La consistencia debe ser firme pero elástica, similar a la resistencia de un corcho de vino de alta calidad. Si el distribuidor se niega a permitir esta inspección táctil moderada bajo argumentos de higiene o protocolo, estás ante la primera señal de alerta comercial. Un comerciante que prefiere transferir el riesgo de una construcción defectuosa al bolsillo del cliente. La segunda fase de la auditoría se enfoca en la capa, el elemento visual más expuesto y, a la vez, el más manipulado mediante técnicas de iluminación en las cavas de puros. El consumidor debe exigir ver el cigarro bajo una fuente de luz blanca natural, fuera del espectro cálido y amarillento diseñado para enmascarar imperfecciones. Busca la presencia de manchas verdes clorofílicas o manchas blancas de moho activo. Es fundamental que no confundas la pluma o Bowman, la cristalización natural de los aceites esenciales del tabaco que se manifiesta como un polvo blanquecino y seco, con el moho velloso y tridimensional que se alimenta de la humedad excesiva y destruye la integridad de la hoja. Si la capa presenta venas excesivamente gruesas o un aspecto áspero y desprovisto de aceites, esa unidad pertenece a un lote fabricado durante los periodos de crisis agrícola descritos en la parte 2. Esa unidad debe ser rechazada de inmediato, independientemente de que la marca en la etiqueta sea Cohiba o Bolívar. El verdadero investigador del tabaco compra la ejecución física del espécimen individual, jamás la promesa abstracta de la caja que lo contiene. El segundo pilar estratégico consiste en la reconfiguración absoluta del presupuesto de compra mediante la aplicación del principio de eficiencia sensorial. El mercado actual de Habanos S.A. está diseñado para empujar al consumidor hacia las vitolas de gran formato y nombres rimbombantes, bajo la falsa premisa de que a mayor tamaño, mayor estatus y placer. Para vencer al sistema comercial, el comprador inteligente debe aplicar una estrategia de guerrilla financiera.
Colonizar las vitolas de formato corto que preservan la integridad de la liga premium, pero cotizan a una fracción del costo de los gigantes de exhibición. Aquí es donde el H-Upmann Half Corona se transforma en un arma de optimización económica. En lugar de invertir $35 en un Upmann Magnum 46, un cigarro propenso a la linealidad y al aburrimiento sensorial a lo largo de sus 46 de cepo, la asignación eficiente de capital dicta la adquisición de 2 unidades del Half Corona. Al hacerlo, obtienes 2 ventajas técnicas medibles. Minimizas el riesgo de pérdida financiera por fallas de tiro, si una unidad falla. Aún conservas la segunda, y garantizas un perfil de sabor saturado de aceites y de evolución rápida en un tiempo de combustión adaptado a la dinámica de la vida contemporánea. La eficiencia sensorial significa entender que 30 minutos de una experiencia extraordinaria superan con creces a 1 hora de un humo mediocre y plano que solo sostienes entre los dedos para cumplir con un estándar social ficticio, esta misma lógica analítica debe aplicarse al gestionar la transición hacia los perfiles de fortaleza alta. El consumidor casual suele ser arrastrado por el impacto publicitario hacia el Bolívar Royal Coronas, pagando un sobreprecio por un robusto que, como ya demostramos, tiende a colapsar térmicamente debido a la saturación de sus componentes en un cañón cilíndrico de longitud estándar. La acción correcta es desviar ese capital de forma directa hacia el Bolívar belicosos finos. Aunque la inversión inicial por unidad puede ser ligeramente superior, el retorno en complejidad, estabilidad de combustión y profundidad evolutiva es exponencialmente más alto gracias a la arquitectura cónica de su perilla. Estás pagando por una herramienta de ingeniería tabaquera que trabaja activamente para refinar la potencia de la hoja, no por un cilindro genérico que convierte la fortaleza en agresión palatal. Deja que los compradores inexpertos financien los errores de diseño de la línea Open de Montecristo. Tu ruta debe dirigirse de forma invariable hacia el Montecristo número 2, donde cada centavo del arancel premium se justifica en el rendimiento de su tramo final. El tercer pilar de esta guía práctica exige el control absoluto de las condiciones de post-compra, un eslabón donde muchos consumidores destruyen el valor de puros excepcionales debido a la adopción de mitos pseudocientíficos difundidos en foros de Internet y literatura comercial patrocinada. El mito más destructivo es el de la regla universal del 70-70, mantener los puros estrictamente a un 70% de humedad relativa y 70 grados Fahrenheit o 21 grados Celsius. Esta métrica, diseñada originalmente para el almacenamiento industrial a gran escala en almacenes de tránsito rápido, es una receta para el desastre en humidores domésticos de puros cubanos modernos, debido a la densidad del torcido y a la alta higroscopacidad, capacidad de absorber agua de las hojas de la región de vuelta abajo. Un nivel del 70% de humedad relativa expande las hojas de tripa en el interior del cigarro a tal grado que bloquea los canales de aire internos, transformando un puro con una construcción potencialmente correcta en un bloque impenetrable al tiro. Asimismo, acelera la degradación de los azúcares y propicia el desarrollo de esporas fúngicas. La recomendación técnica basada en análisis de laboratorio de conservación es drástica. El tabaco cubano de manufactura actual debe ser estabilizado a niveles de humedad relativa sustancialmente más bajos, idealmente entre el 62% y el 65%, manteniendo una temperatura controlada que nunca supere los 18 o 19 grados Celsius. Al reducir la humedad relativa a un 63%, las hojas de tripa sufren una ligera contracción molecular que abre microcanales de ventilación interna, garantizando un tiro fluido incluso en puros, que fueron rolados con una densidad ligeramente superior en la fábrica. Además, un tabaco más seco se quema a una temperatura inferior en el frente de combustión, lo que impide la pirolización destructiva de los aceites aromáticos y permite la percepción de las transiciones sutiles de sabor en los puros premium como el Cohiba Siglo VI. No permitas que el agua arruine la arquitectura que pagaste a precio de oro. El control de la humedad es un acto de calibración sensorial, no una regla de confort doméstico. Finalmente, el consumidor debe aprender a aplicar el factor de envejecimiento táctico. Como revelamos en la sección anterior, la urgencia financiera de Habanos S.A. ha provocado que una cantidad significativa de puros llegue a las cavas internacionales en un estado de maduración incompleto, requiriendo un periodo de estabilización química en manos del comprador antes de ofrecer su verdadero potencial. Cuando adquieras puros de la lista de valor, como el Partagás serie de número 4,
inspecciona la base de la caja de madera para verificar el código de la fábrica y, fundamentalmente, la fecha de empaquetado, el sello de mes y año estampado con tinta. Si la fecha indica que el cigarro tiene menos de 12 meses de haber sido empacado, ese tabaco se encuentra en una fase joven o de fermentación latente. Consumirlo de inmediato es un desperdicio financiero. Esos puros deben ser introducidos en tu humidor a baja humedad y dejados en reposo por un periodo mínimo de entre 12 y 18 meses. Durante este tiempo de aislamiento táctil, los componentes tánicos restantes terminarán de polimerizarse. La acidez disminuirá y las diferentes hojas que componen la liga, seco, ligero y volado, unificarán sus niveles de humedad y aceite esenciales. Un proceso conocido en la industria como la boda del tabaco. Solo tras este periodo de maduración inducida por el comprador, el puro estará en condiciones de desplegar la complejidad estructural que justifica la leyenda. La industria del tabaco cubano continuará operando como un aparato de marketing masivo, explotando la nostalgia y la escasez autoinfligida para sostener márgenes de ganancia desorbitados sobre puros que muchas veces no lo merecen. Sin embargo, el poder ha cambiado de bando. Al armarte con métricas de construcción reales, al rechazar las vitolas comerciales diseñadas para el engaño visual, al optimizar tu presupuesto en formatos de alta ingeniería y al controlar científicamente la estabilización de tus unidades, dejas de ser un rehén del mito para convertirte en un juez implacable del mercado. La próxima vez que te encuentres frente a las puertas acristaladas de un humidor premium, no busques el reflejo de una historia de hace 60 años. Busca la evidencia física del cigarro que tienes delante. El humo no miente, y ahora tú posees los datos para ver con total claridad a través de él.